Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Hace muchos años conocí a una persona que llevaba mucho tiempo en depresión. Estaba sufriendo terriblemente por la depresión durante muchos años. Y la depresión en verdad es algo terrible. Uno no tiene fuerza, uno no tiene ilusión, no tiene esperanza. Está totalmente caído y no ve camino. No tiene fuerza para vivir. Es un engaño tremendo. Esta persona fue al médico cuando empezó a tener esa situación y empezó a medicarse. Eso le aliviaba temporalmente, pero como su origen es un origen espiritual, realmente no le da verdadera respuesta. Con el tiempo, como no estaba teniendo esa sanidad, cada vez el efecto de los medicamentos pues ya iba mermando y tenía que tomar todavía más. Por supuesto, al final las medicinas te dan un problema físico, ¿verdad? Esta persona vivía así, pero muchos años, y era una persona joven, no era una persona de mucha edad, y era un sufrimiento tremendo. Entonces, realmente, esta persona, ¿qué es lo que de verdad necesitaba? Por supuesto, el Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Pero esta persona era creyente. De muchos años era creyente, iba a la iglesia, incluso tenía un corazón para servir al Señor. Pero aunque tenía a Jesús el Cristo, sin darse cuenta, vivía totalmente, todavía atrapada en el yo, teniendo su pensamiento, su interés. Estaba atrapada en lo material, buscando cosas físicas, materiales, y también en el falso éxito. Y aunque tenía a Cristo como el centro de su vida, era ella misma, sus planes, sus deseos, realmente no funcionaba, así no funciona, y realmente lo estaba pasando muy mal. Esta persona tenía problemas siempre en sus relaciones. Siempre se juntaba con relaciones equivocadas. Y esa persona oraba, siempre oraba que fuera la persona que Dios tiene, pero esa oración era una oración donde antes de orar ya estaba queriendo la respuesta que esa persona quería, buscando su plan, su deseo, que Dios bendijera lo que esa persona quería. Por eso no funcionaba. Y también tomaba la palabra, ¿verdad? Pero la tomaba la parte que le interesaba para ajustarla a su propio plan, su propio deseo, su propia voluntad. Y luego, por supuesto, no funcionaba. Y se enfadaba y luego, pues, le daba la culpa a Dios, ¿verdad? ¿Y eso qué es? La obra de Satanás. Porque si estamos ahí, centrados en lo nuestro, buscando nuestros intereses, motivaciones, ahí Satanás obra. Son canales que Satanás utiliza para que estemos tomando decisiones incorrectas y al final caigamos en sufrimiento. Por eso esta persona estaba sufriendo grandemente en una enfermedad terrible, porque estaba totalmente metida en ella misma, buscando su plan, incluso quería, sin darse cuenta, que Dios hiciera lo que esa persona quería, que bendijera el plan y el deseo de esa persona, pero así no funciona, ¿verdad? Ahí es un canal que este Satanás está utilizando. Dice en 1 de Pedro 5, 7 y 8, que él obra a veces como un león rugiente, con un rugido para atemorizarnos, para que estemos inmovilizados, ¿verdad?, del miedo. Y así obra a través de esas situaciones, porque al tomar decisiones equivocadas nos vienen situaciones que nos atemorizan, que nos dan pánico. Y al final viene el sufrimiento, podemos incluso caer enfermos. Y en el pasaje de hoy vemos que Pedro, que en Mateo 16, 16 había confesado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le había dado grandes bendiciones. En el mismo capítulo 16,
cuando en el versículo 21 el Señor les dice a Pedro y a sus apóstoles que era necesario que fuera él a Jerusalén, donde lo iban a entregar, donde lo iban a crucificar, donde iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Pedro, como sin darse cuenta, todavía estaba en el yo, en lo material, en el éxito, con su plan, con su deseo. Él le dijo: Señor, no hagas eso, tú no hagas eso. Y el Señor le contestó: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Estaba totalmente poniendo la mira, su deseo, su plan, en las cosas de los hombres, y ahí utiliza eso Satanás para traer sufrimiento a nuestras vidas. Y este Pedro, por estar en el yo, en el materialismo, en el éxito, pensaba que el Cristo iba a ser un guerrero, que iba a vencer a los romanos que habían colonizado su país, que iban a armar un ejército y que el Cristo iba a vencer a los romanos, iban a restaurar el reino físico, político. Y si él era el rey, los apóstoles, ellos pensaban que iban a ser los ministros, es decir, que iban a tener éxito, dinero, iban a ser famosos. Por eso, claro, no digas eso, que te tienen que matar, no. Tú has venido a vencer a los romanos y nosotros vamos a ser tus ministros. No digas esas cosas. Pero justamente Jesús el Cristo vino a este mundo para ir a la cruz por nosotros. Si no, ¿cómo hubiéramos podido recibir esa salvación tan grande? Por eso, cuando estamos en el yo, en el materialismo, en el falso éxito, Satanás nos engaña y tomamos direcciones totalmente incorrectas que nos llevan al sufrimiento. Pero le damos gracias a Dios, porque Él por su gracia nos escogió. Estamos dentro de ese proceso. Él está obrando. Por eso el Señor, con todo su amor, tomó a Pedro, tomó a Juan, a Jacobo y los llevó al monte, el monte de la transfiguración. En ese monte, y en la Biblia habla mucho de montes, habla de desiertos, habla de ríos, y son lugares de concentración que siempre Dios por su gracia utiliza para darnos sanidad y para dar las mejores respuestas. En ese monte apareció Moisés, que era el líder más importante del pueblo de Israel. Apareció Elías, que era el profeta más famoso del pueblo de Israel. Y dice que se fueron y quedó solo Jesús el Cristo. Mateo 17, del 1 al 8. Solo Jesús el Cristo. Y esa es la sanidad que el Señor les quería dar. No tenemos que estar aferrándonos a otra cosa. Ni a Moisés, ni a Elías, ni a lo físico, ni a lo material, ni a las personas. Solo a Jesús el Cristo, que es el solucionador de todos los problemas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que a través de esta palabra podamos estar aferrándonos de manera sencilla a través de la fe solo en Jesús el Cristo. Había un matrimonio que se había casado, pero ya habían pasado 3 años y no tenían descendencia. Entonces, la congregación donde asistía, pues la gente empezó a hablar. ¿Y por qué no podrán tener descendencia este matrimonio? ¿Será culpa del padre, de la madre? Y el pastor escuchó, y cuando fue a visitar esa casa, a hacer culto, al terminar, tranquilamente preguntó: ya estáis varios años casados, ¿por qué no estáis teniendo hijos? Entonces la mujer le dijo: pastor, ¿no lo sabías? Es que en mi familia todos los niños que han tenido pues han salido con deformidades, enfermos. Entonces la verdad nos da miedo de que también podamos tener niños que estén enfermos. El pastor empezó a compartirles la palabra y a explicarles cómo Jesús el Cristo en la cruz cortó toda maldición. Él es solucionador de todos los problemas.
A través de la palabra Dios habló a sus vidas y pudieron dejar el temor, su pensamiento, y aferrarse solo al pacto de Jesús el Cristo. Por eso tuvieron hijos, y esos niños nacieron totalmente sanos. Porque de verdad cuando nos aferramos al pacto eterno de Dios, al pacto de Jesús el Cristo, que es la única manera, la respuesta única que Dios nos da para solucionar todos los problemas, en ese momento el poder de Dios se manifiesta. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar en este día determinando solo Jesús el Cristo. Y en el pasado tenemos evidencias de que todas las personas, aunque eran débiles, aunque no eran perfectas, todos los que se aferraron al pacto de Jesús el Cristo, fueron utilizados grandemente por el Señor. A través de ellos Dios levantó grandes obras. Se cumplió la voluntad de Dios a través de sus vidas. Es muy importante que veamos cómo realmente en este mundo hay muchos problemas. Problemas en las vidas, en las familias, problemas en todas partes. Pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra que el verdadero problema, ese problema que solo la palabra, que es la verdad, nos está mostrando, es el pecado original. Y el pecado original es que, engañados por Satanás, el ser humano quedó separado de Dios, cayó en desobediencia, rompió el pacto y quedó separado en pecado y liderado por Satanás. Empezó a vivir grandemente en maldición. Y nada de lo que hiciera por sí mismo le podía sacar de esa situación tan terrible. Pero Dios, por su gracia, nada más el hombre pecar. En Génesis 3:15, por primera vez, está prometiendo que el Cristo vendría para aplastar la cabeza de Satanás, para romper todo desastre y toda maldición. Por eso Dios nos dio la respuesta. Y vemos que en el libro del Éxodo aparece ese gran líder que fue Moisés. Moisés fue criado por su madre Jocabed, que era levita, y ella tenía el pacto de la simiente de la mujer, el pacto de Cristo. Por eso, antes de llevarlo al palacio, allí estuvo grabando, enraizando totalmente el pacto de Jesús el Cristo en la vida de Moisés. Por eso Moisés pudo conocer el pacto de Jesucristo. Luego fue al palacio, allí aprendió muchas cosas, lo educaron como a un príncipe de Egipto. Allí él tenía realmente un mundo lleno de idolatría, lleno de cosas materiales, físicas. Había muchas cosas de este mundo en el palacio. Pero él, por tener grabado, enraizado, por tener la naturaleza del Evangelio de Jesucristo, él sabía quién era, nunca perdió su identidad. Y él sabía también que era la persona que Dios había escogido para liberar a su pueblo. Pero como todavía estaba metido en su yo, en su materialismo, totalmente intentó hacerlo por sus fuerzas y llegó a matar a un egipcio. Se convirtió en un asesino. Y el humanismo realmente da fracaso. Por eso, si estamos enfocados en otras cosas, aunque tengamos en Cristo, en el humanismo, en lo material, en lo físico, no funciona. Viene sufrimiento, Satanás obra a través de ahí. Dios permitió que Moisés estuviera en Madián, en el desierto, 40 años, pero fue el mejor tiempo. Ese tiempo que parecía de gran sufrimiento, para los hijos de Dios que estamos en el pacto de Jesucristo, es el tiempo donde Dios nos da lo más importante. Fue un tiempo donde Moisés pudo estar concentrándose en Dios, en la oración, en la palabra. Allí fue donde escribió el libro del Génesis. Allí se aferró totalmente al pacto de Dios. Con 80 años el Señor lo llamó al monte Horeb, también una montaña. Y allí, por fin, con 80 años, él pudo dejar todo lo suyo propio, lo tiró y se aferró solo al pacto de Jesús el Cristo. Él creyó totalmente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ya no me apoyo en nada más, ya no voy a buscar mis planes, mis deseos, no funciona. Solo Jesús el Cristo. Por eso, a través de Moisés, Dios levantó una gran obra.
dando ese pacto del sacrificio de sangre, que es el pacto de Jesucristo, el pueblo de Israel fue liberado. Y no importa la situación que tengamos, si nos aferramos al pacto de Cristo, vamos a estar experimentando la verdadera liberación. Vencieron totalmente al faraón. Fueron llevados delante del Mar Rojo. Allí también se levantó una grandísima dificultad, pero Moisés se aferró solo al pacto de Jesús el Cristo. En ese momento abrió Dios un camino en el mar y cruzaron en seco detrás los perseguidores, pero cuando estaban los perseguidores en medio del mar, Dios cerró el mar y los derrotó totalmente. Por eso, si nos aferramos al pacto de Jesús el Cristo, vamos a tener esas evidencias. Y lo importante en ese monte que apareció Moisés, Elías, no era Moisés, no era la ley, no era realmente que fuera un líder, lo importante era el pacto al cual se aferró Moisés, el pacto que Dios le había dado a Moisés. Eso es lo importante. Y ese pacto es Jesús el Cristo. Por eso Dios quitó a Moisés. También en ese monte apareció el profeta Elías. Y Elías en verdad fue un gran profeta. Él, en medio de un tiempo de gran dificultad para su pueblo, donde estaba viviendo en idolatría, vemos cómo el Señor levantó a Elías, hizo guerra espiritual, hizo un desafío en el monte Carmelo. Y allí retó a esos 850 profetas falsos. Ellos intentaron hacer que Dios enviara fuego del cielo. Sus falsos dioses, por supuesto, no tuvieron ninguna respuesta. Pero cuando él fue y hizo un sacrificio de sangre en ese altar, que es un símbolo de solo Jesús el Cristo, en ese momento, al orar, Dios envió fuego del cielo y totalmente consumió todo el sacrificio. Por eso, cuando Elías puso el pacto, se aferró al pacto de Jesús el Cristo, ahí se manifestó el poder de Dios, tuvo gran victoria. Y nosotros, igual en este tiempo, si nos aferramos de verdad solo al pacto de Jesús el Cristo, Dios va a levantar grandes obras a través de nuestras vidas. Por eso no era importante Elías en sí, sino el pacto que Dios le había dado a Elías, el pacto de solo Jesús el Cristo. Nosotros también tenemos que estar teniendo esa conclusión, ese pacto que se cumplió totalmente en el pasado. De la misma manera, si nos aferramos a él hoy, Dios nos va a dar las mismas respuestas. Por eso que tomemos esa determinación, ni lo material, ni las personas, solo el pacto de Jesús el Cristo. Esas evidencias que podemos ver y que están escritas en la palabra en el pasado, es para que también en el día de hoy estemos aferrándonos solo al pacto de Jesús el Cristo, porque es el pacto eterno. Por eso, en el día de hoy, realmente es el tiempo más importante. El pasado ya ha pasado, no lo podemos cambiar. El futuro no ha llegado. Por eso lo importante es que hoy, en este día, yo ¿a qué me estoy aferrando? Eso es lo más importante. Vemos en el versículo 5 cómo el Señor dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz decía desde la nube: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Vemos como Dios Padre apareció con su luz, con su poder, con su gloria, y allí les dijo claramente: este es mi Hijo amado, este es Jesús el Cristo, a él oíd. Es decir, aferraros solo al pacto de Jesucristo. En el día de hoy es el que Dios ha señalado. Por eso es muy importante que podamos estar aferrándonos en el día de hoy al pacto de Jesús el Cristo y disfrutando de esa identidad que Él nos ha dado. Dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dentro del pacto de Jesús el Cristo somos sus hijos. Dios es nuestro Padre. Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso tenemos una identidad tremenda. Vemos como el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía. Y Él obra cuando oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Por eso hay que aferrarse solo al pacto de Jesús el Cristo y disfrutar de nuestra verdadera
identidad y también nos ha dado una autoridad. En el nombre de Jesús el Cristo, la oscuridad que intenta movernos, engañarnos, huye, porque Cristo ha vencido en la cruz a Satanás. Y Él envía a sus ángeles, porque somos ciudadanos celestiales, dice Pablo en Filipenses 3:20. Y Dios nos utiliza para cumplir la evangelización mundial. Por eso en este día, aférrense al pacto de Jesús el Cristo en el día de hoy, para gozar de esa identidad, para utilizar esa autoridad. Van a poder ver la respuesta. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es la manera práctica de poder estar experimentando cada día, estar dentro del pacto de Jesús el Cristo? Es muy importante que cada día estemos tomando la palabra. Dios, por su gracia, cada domingo, a través del culto, Él nos da esa palabra tan importante. Dios, que es vivo, a través del pastor, nos da esa palabra para nuestras vidas. Esa palabra es la palabra de Dios para guiarnos, para darnos respuesta, para darnos la fuerza durante toda esa semana. Por eso tenemos que estar orando, teniendo victoria en el culto y aferrarnos fuertemente a la palabra de Dios. Esa palabra cada día, en su tiempo con el Señor, tienen que estar meditando en ella para que realmente podamos recibir la gracia a través de la palabra, la fuerza, el poder, la sanidad. La palabra de Dios es viva y eficaz, es espíritu y vida. Por eso cada día yo tengo que estar teniendo esa palabra de Dios para aferrarme, si no, ¿dónde me voy a aferrar? Me empezaré a aferrar a las personas, en las cosas, y eso fracasa. Solo Jesús el Cristo. Y la manera de aferrarse cada día y disfrutar del pacto de Jesús el Cristo es cada día tomar su palabra. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que cada semana puedan estar dentro de la corriente del mensaje del púlpito. Es muy importante. Por eso, no solo la palabra de hoy, también la oración de hoy. Cuando recibimos y meditamos la palabra, automáticamente sale la oración. Oramos, respondemos a nuestro Señor. Una oración feliz, una oración no con nuestros propios pensamientos, sino una oración que sigue la palabra de Dios. Ciertamente vamos a tener respuesta, porque si yo me aferro cada día a la palabra, Dios va a cumplir la palabra en mi vida. Si oro esa oración conforme a su palabra, Dios va a dar respuestas a mi oración. De esa manera, cada día voy a experimentar de manera real que Dios vivo está conmigo, aferrándome solo al pacto de Jesús el Cristo. Y ahí podré experimentar cada día el evangelismo. Porque el deseo de Dios nos ha llamado para utilizarnos como instrumentos para llevar este evangelio, primeramente a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso cada día no tengo que hacer muchas cosas, solo aferrarme, estar dentro del pacto de Jesús el Cristo. ¿Cómo hacerlo? Cada día tengan un tiempo, como ese monte donde ellos estuvieron concentrados, ese tiempo donde tomo la palabra de hoy, donde hago la oración de hoy, donde estoy experimentando ese evangelismo que Dios tiene preparado de hoy. Eso es lo que tenemos que estar disfrutando. Ciertamente, si el día de hoy me aferro al pacto de Jesús el Cristo, voy a ver el poder de Dios en mi vida y a través de ella. Pero no solo el día de hoy. También ese pacto se va a cumplir en el futuro. Por eso dice la palabra en Mateo 16, versículo 28, de cierto os digo que hay alguno de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Cuando se ha predicado este evangelio a todas las naciones, dice Mateo 24:14, entonces vendrá el fin y el Señor Jesucristo volverá en su segunda venida. Por eso, ese pacto eterno se está cumpliendo. En el pasado, cuando nos aferramos a Él, las personas que se aferraron al pacto de Jesús el Cristo, tuvieron evidencias. Dios obró poderosamente. Por eso el día de hoy, tengo que aferrarme solo al pacto de Jesús el Cristo. No tengo que estar poniendo en primer lugar otras cosas. No funcionará. Solo Jesús el Cristo.
a través de tomar la palabra, la oración y enfocados en el evangelismo. Y también, ¿cuál es la dirección que tengo que tomar? Muchos creyentes con buen corazón tienen sus propios planes, sus deseos. No estoy orando, pero ya tienen su plan. No estoy pensando, pero ya tienen el plan concreto. Es el suyo. Y es algo lícito y razonable, pero realmente, si no tiene nada que ver con el plan de Dios, no va a funcionar. Por eso, yo tengo que alinearme al pacto de Jesús el Cristo también para mi futuro. Mucha gente tenía planes durante todo este tiempo, pero de repente ha venido este problema del coronavirus. Hace más de un año, nadie hubiera imaginado que hubiera pasado toda esta situación, ¿verdad? Muchos que tenían planes se cayeron de repente. Se han quebrado totalmente todos los planes, todos los caminos que ya tenían trazadas para sus vidas, ¿verdad? Por eso, todo depende de Dios. Él es soberano. Por eso no tenemos que estar buscando nuestro propio plan, sino el plan de Dios. Y el plan absoluto de Dios está dentro del pacto de Jesús el Cristo. Y este evangelio de Cristo va a ser predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por eso, mi dirección para el futuro tiene que ser la dirección de Dios. Y el deseo de Dios es conquistar esas 237 naciones, que la evangelización mundial se cumpla. Mi vida tiene que estar enfocada hacia eso. ¿Cómo? Orando, como un guarda espiritual, orando 24 horas para que el reino de Dios se esté estableciendo, orando principalmente con las personas que están a mi alrededor, para que puedan estar conociendo el Evangelio de Jesús el Cristo. También, no solo orando, sino también poder dar sanidad a todas las personas enfermas. ¿Cómo? A través del Evangelio, dándoles la palabra que es viva y eficaz. Ese es el deseo de Dios. Y sobre todo, poder levantar a la cumbre a las siguientes generaciones. Tenemos que traspasar este pacto precioso del Evangelio a nuestros hijos, a los jóvenes, a los niños. Es el deseo de Dios. Por eso, esa es la dirección para el futuro. Si estamos con esa dirección, ciertamente vamos a ver cómo Dios levanta grandes obras en nuestras vidas y a través de ellas. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan aferrarse a través de esta palabra solo al pacto de Jesucristo. Ni Moisés, ni Elías. El Señor dejó a Jesús solo, porque solo a través de Él tenemos la verdadera respuesta. Por eso la conclusión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener ese tiempo, como ese monte de la transfiguración. Cada día tengan un tiempo de concentración, un tiempo tranquilo, un tiempo donde puedan estar de manera práctica tomando la palabra de hoy. Cada día puedan estar haciendo la oración de hoy y puedan experimentar el evangelismo de hoy. Ciertamente, Dios va a levantar grandes obras en sus vidas y a través de ellas.